Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de cuál es la importancia de valorar adecuadamente los triglicéridos. Cuando nos hacen un análisis de sangre, que es lo primero que nos van a hacer si sospechamos que tenemos algún problema de salud o simplemente como un chequeo, como un control de salud rutinario, nos van a medir la glucemia, el perfil lipídico y seguramente pues enzimas hepáticas y bueno, dependiendo de lo que se vaya buscando, pues habrá diferentes valores. Dentro de ese perfil lipídico generalmente está el colesterol total y lo dividimos en HDL, LDL y además suelen estar los triglicéridos, que no tienen nada que ver con el colesterol. Bueno, sí, realmente es algo que deberíamos valorar también en conjunto y también con la glucemia. Es decir, aquí pasaríamos, si yo quiero valorar bien esos triglicéridos, a tener, vamos a decir, una visión un poco más de conjunto de lo que está circulando por mi sangre, ¿no? Porque todo esto de lo que os estoy hablando, es decir, aquello que aparece en un análisis de sangre es porque está presente de alguna manera en mi sangre. Bueno, los triglicéridos son un tipo de grasa que circula fácilmente por la sangre y que está presente en los alimentos. Es una de las formas en las que absorbemos la grasa de los alimentos, circula por la sangre, llega al hígado y allí el hígado decide si esos triglicéridos se transforman para obtener energía o si esos triglicéridos se almacenan en forma de grasa, porque los triglicéridos además es la forma en la que nuestro cuerpo puede almacenar la energía. Es la única manera que tiene de almacenar energía. Por lo tanto, esos triglicéridos pueden pasar fácilmente a los depósitos de grasa. Pero claro, esos triglicéridos no se obtienen, o esos triglicéridos que van a la grasa corporal, no se obtienen solo de las grasas de la dieta. Por lo tanto, si alguien nos dice, tienes los triglicéridos elevados, reduce la grasa, mal consejo, porque además de al reducir la grasa vamos a aumentar los carbohidratos. Es algo que pasa siempre que hacemos modificaciones de los porcentajes de los macronutrientes en la dieta. ¿Y qué ocurre? Que si yo aumento los carbohidratos, el exceso de energía que me proporcionan esos carbohidratos, mi cuerpo no tiene, miento, unos almacenes de carbohidratos muy pequeñitos en forma de glucógeno a nivel hepático y a nivel muscular, tan pequeñitos que se llenan súper rápido. Por lo tanto, el resto de carbohidratos que yo coma, si no los consumo, ¿qué pasa? Que el hígado los transforma en triglicéridos para poderlos almacenar. Por lo tanto, si yo tengo un exceso de grasa corporal, tendré que ver cuál es la causa de que esa grasa se esté acumulando, qué tipo de patrón alimentario estoy llevando. Imaginaros que además de tener los triglicéridos elevados en sangre, tengo la glucemia elevada. Esto me da pistas, ¿no? También, es decir, pues esta persona probablemente tiene unos hábitos alimentarios en los que su consumo de carbohidratos es elevado y probablemente una vida poco activa porque esos niveles de glucosa se están manteniendo altos en sangre. No me hace falta que sean valores de prediabetes ni de diabetes. Pues imaginaros una persona que ya tiene 89, 90 de glucemia, unos valores de triglicéridos superiores a 150. Vamos a hablar de la dieta. Vamos a ver cuáles son tus hábitos, porque realmente algo no está funcionando muy bien. Si además los valores de colesterol total están elevados, tendré que mirar qué está más elevado, si el HDL, el LDL, si ese colesterol está compensado o no. Pero si sumamos valores de LDL elevados, valores de triglicéridos elevados, ¿qué ocurre?
que el riesgo cardiovascular se dispara. Ya os he adelantado que se considera que los valores de triglicéridos normales deben estar por debajo de 150. Generalmente vamos a decir que es casi imposible que esos valores sean cero, porque siempre va a haber algo de triglicéridos circulando. Los análisis de sangre se hacen en ayunas, por lo tanto, esos triglicéridos que se miden en esa analítica de sangre generalmente no están asociados a la grasa de la dieta, sino a la movilización de las grasas de almacenamiento. Podría tener dos causas, por eso os digo que también es muy importante valorar los hábitos tanto dietéticos como de ejercicio físico. Los triglicéridos aumentan, como os he explicado, por el consumo excesivo de carbohidratos. Tienen un camino, ¿no? Como carbohidratos, esos carbohidratos van al hígado, se transforman en triglicéridos y a través de la sangre van a los depósitos de grasa para almacenarse. Pero imaginaros que yo hago un cambio de dieta, elimino o reduzco al máximo los carbohidratos y sigo teniendo los triglicéridos elevados. ¿Qué ocurre? Que si yo tenía exceso de peso cuando he empezado ese cambio dietético, es posible que esos triglicéridos estén haciendo el camino inverso, es decir, que estén saliendo de mis depósitos de grasa, vayan a través de la circulación sanguínea, a través de la sangre, al hígado para transformarse en cuerpos cetónicos, que son los que van a alimentar o van a ser necesarios para producir energía en las células en ausencia de glucosa. Es decir, si yo me encuentro con unos valores de triglicéridos elevados en ausencia, por ejemplo, de glucemia elevada, también tengo que valorar cuáles son los hábitos que está haciendo esa persona, porque es posible que hagan el recorrido inverso, es decir, que estén saliendo de los depósitos de grasa. Claro, el análisis los ha pillado mientras están yendo al hígado en lugar de cuando están yendo del hígado al almacén de grasa. Y eso a veces nos puede confundir. Esto no hace aumentar el riesgo cardiovascular, sino que realmente lo que está mejorando es, estamos consiguiendo una bajada de peso. ¿Qué ocurre? Que llegará un momento en el que esos triglicéridos también se normalicen. Se deben normalizar porque evidentemente, bueno, pues no siempre van a estar tan elevados. Eso ocurre cuando de repente movilizamos muchísima grasa de golpe. Esto lo podemos valorar también, por ejemplo, asociando un análisis de orina, porque en estos casos en los que se utilizan los cuerpos cetónicos aparecerá cierto grado de cetosis o de cuerpos cetónicos también en orina. Y entonces ya estamos sabiendo también cuál es la causa de esos niveles de triglicéridos elevados. ¿Y cuál sería la mejor fórmula para conseguir reducir los triglicéridos en ambos casos? Porque en ambos casos, ¿qué ocurre? Que los triglicéridos, imaginaros, es como si yo meto mucha grasa en un vaso de agua, lo mezclo y ¿qué pasa? Pues que ese agua está más espesa, más densa. Pues algo parecido pasaría en nuestra sangre, es decir, esos triglicéridos elevados en sangre, aunque nos puedan parecer beneficiosos en el caso de esa pérdida de grasa corporal, ¿qué ocurre? Que son un factor de riesgo también para nuestro sistema cardiovascular. Por eso os digo que es importante normalizarlos cuanto antes. ¿Cuál es el método principal que nos va a ayudar a normalizar esos valores de triglicéridos? El ejercicio físico. El ejercicio físico, tanto en un caso como el otro, nos va a ayudar a quemar más cantidad de glucosa, es decir, que no llegue tanta al hígado para transformarse en triglicéridos. Evidentemente, si hacemos el cambio dietético al mismo tiempo sería perfecto, pero en el otro caso, evidentemente, ya hemos reducido los hidratos de carbono. Ese cambio dietético, bueno, pues igual ya no nos va a ayudar tanto, pero el ejercicio físico sí nos va a ayudar a quemar esos triglicéridos que se están
movilizando de los depósitos de grasa, porque claro, mi cuerpo necesita más cantidad de energía, por lo tanto va a quemar más cantidad de triglicéridos. Así que tanto la alimentación como el ejercicio físico son fundamentales para reducir los triglicéridos en sangre. También tenemos que saber que en algunos casos los niveles de triglicéridos elevados pueden estar asociados a condiciones genéticas que se llama hipertrigliceridemia familiar. Es una enfermedad que puede aparecer y que es de base genética, es decir, no está asociada en este caso a la alimentación, pero que también una buena dieta y el ejercicio físico nos ayuda a controlar más fácilmente. Y por otro lado, algunos medicamentos pueden tener como efecto secundario pues ese aumento de los triglicéridos, algo que también deberíamos valorar cuando nos encontramos con esos niveles de triglicéridos elevados. Es decir, hay muchos factores que hay que analizar, pero no debemos quedarnos con que los triglicéridos, como son una grasa, están exclusivamente asociados a las grasas de la dieta, porque eso sería un error y no es la mejor manera de reducir los triglicéridos. Es decir, la reducción de grasa de la dieta no ayuda a mejorarlos. Sí, el cambio de tipos de grasas que estamos consumiendo. Si favorecemos las grasas saludables, ayudamos al mismo tiempo a controlar otros factores de riesgo también, además de los triglicéridos. Así que es algo que no debemos pasar por alto, porque como os digo, nos puede hacer aumentar el riesgo cardiovascular si pasamos por alto los triglicéridos, y que se deben valorar en conjunto con otros valores también de las analíticas para saber exactamente cómo tratarlo o cuál sería la mejor manera de llevar a cabo ese cambio dietético o cambio de hábitos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.